A finales del siglo XII, las tierras de la antigua Septimania visigoda están en manos de una serie de príncipes que están reforzando su poder frente a los capetos, ocupados en resolver sus propios conflictos contra sus poderosos vecinos del norte, Inglaterra y el Imperio Germánico. La posesión de estas tierras se divide entre los Plantagenet, señores de Aquitania, el rey de Aragón, los Trencabel, vizcondes de Béziers y Carcassona, y los condes de Tolosa. La corona de Aragón controla la montaña pirenaica, Aragón, Cataluña y una parte de la Provenza. Al desposar a María de Montpellier en el año 1204, Pedro II de Aragón se convertirá también en señor de Montpellier. Desde el año 1061, las posesiones de los Trencabel comprenden los 3 vizcondados de Béziers, Agde y Nîmes, y los 2 condados de Carcassona y Rassés. Todos ellos están cercados por las tierras de sus poderosos vecinos, la Corona de Aragón y los Saint-Gilles, sus señores, que controlan un vasto territorio que se extiende desde la Genée hasta el Marquesado de Provenza, y que comprende el Ducado de Narbona, el Condado de Foix y las regiones de Quercy, Tolosa, Rouergue y Vivar. Algunos feudos del conde de Tolosa rinden vasallaje al rey de Francia, otros al Sacro Imperio, y algunos, como el condado de Melgueil, cerca de Montpellier, son vasallos del Papa. Estas tierras del sur son también las de los trovadores, que en lengua oc cantan la fin amor, el amor cortés, y celebran la parage, es decir, la igualdad de oportunidades para todos los corazones nobles. Defensores de un amor sublime, dan especial valor a la mujer, y por lo menos en este punto, se identifican con los valores espirituales que serán propios de los cátaros, con los que frecuentemente coinciden en los mismos lugares de vida. El poder se encarna en la realidad de ciudades importantes como Tolosa, manifestándose a través de instituciones municipales cuyos privilegios son celosamente protegidos. Pero también se encuentran los castra, pequeñas aglomeraciones, en ocasiones fortificadas, en las que el poder se divide, como la propiedad, entre los herederos. Esta división de hecho, que excluye la autocracia feudal, favorece igualmente el diálogo en el seno de la comunidad. En el terreno económico, Cahors es una reputada plaza financiera, tanto que se usará el término caorsan para aludir a la gente del mundo de las finanzas. La primera letra de cambio es emitida en Marsella en el año 1200, y los molinos de Tolosa constituirán una sociedad de accionistas. Pero esta atmósfera de cortesía, de diálogo y de prosperidad es perturbada por las bandas de salteadores de caminos. Vascos y aragoneses, que es como son denominados, provocarán un clima de inseguridad en estas tierras de la lengua oc, en las que radicará el catarismo. Desde los primeros siglos de su existencia, la Iglesia ha debido afrontar la aparición de diversas herejías. Algunas divergen de la ortodoxia en lo relativo a la naturaleza de Cristo. Otras, de esencia dualista, afirman la existencia de 2 principios, el bien y el mal. El maniqueísmo del siglo III, el bogomilismo, que aparece en Bulgaria en el siglo X, y el catarismo, que se extiende por ciertas regiones de la Europa occidental en el siglo XII, no son sino religiones dualistas. Todas estas herejías fueron condenadas por la Iglesia, y sus defensores anatematizados, excomulgados y en ocasiones conducidos a la hoguera. En 1163, en Colonia, fueron quemados vivos 5 herejes. Egbert de Soissons, canónigo de la catedral, escribiría: estos herejes no han dudado en autodenominarse cátaros, es decir, puros. Pero los cátaros no solo se encuentran en Alemania, sino también en Flandes, Champaña, Borgoña
Italia y en las posesiones de los condes de Tolosa y de los Trencabel. En estas tierras, si bien lejos de ser mayoritarios, se encuentran perfectamente integrados en una sociedad tolerante, beneficiándose en ocasiones del sustento y de la protección de la nobleza y la burguesía. Para extirpar la herejía de las tierras de Oc, la Iglesia pondrá en práctica un dispositivo de represión sin precedentes, convocará 2 cruzadas e instituirá un tribunal de excepción, la Inquisición. Aún así, serán necesarios 1 siglo y medio para erradicar la fe de aquellos que se denominaron a sí mismos buenos hombres y buenas mujeres, o buenos cristianos y buenas cristianas. La religión cátara se conoce gracias a las relaciones de los interrogatorios de la Inquisición y a los tratados destinados a refutar su doctrina. Del mismo modo, es accesible por medio de escritos apócrifos tales como la Interrogatio Joannis o la Visión de Isaías, así como por los tratados teológicos y sacramentales del catarismo. Finalmente, han de tenerse en cuenta también los evangelios, pues estos constituyen su referencia permanente, ya que el catarismo no es sino un cristianismo dualista. Frente a la Iglesia de Roma, que ellos consideran descarriada y que denominan la Iglesia de los Lobos, los cátaros creen encarnar la verdadera Iglesia de Dios. Para ellos existen 2 creaciones, la del bien, obra de Dios, y la del mal, la de la nada, la del mundo visible y el tiempo. Estas 2 creaciones o principios se funden en el ser humano. Su alma inmortal está encerrada en la prisión carnal que constituye el cuerpo. Consideran que Cristo no vino a la tierra para lavar el pecado original, sino para revelar a los hombres la vía de liberación que permitirá a las almas, desviadas por el principio del mal, volver al reino de Dios. Esta vía de liberación no es otra que el bautismo por el Espíritu, el único sacramento practicado por los cátaros, el que Jesús concedió a los apóstoles. El Padre Nuestro es la única plegaria que rezan los cátaros. Rechazan la Eucaristía y la cruz, expresión y símbolo de un suplicio que consideran supuesto. Igualmente, refutan el principio del libre albedrío. El hombre no puede elegir entre el bien y el mal, y por lo mismo, todas las almas están llamadas a conocer algún día la salvación eterna. Para ello, las almas deben estar puras, liberadas del mal por medio del bautismo. Si no lo están o no lo están lo suficiente, se reencarnarán en una nueva túnica de piel. Para los cátaros, los verdaderos pecados son aquellos que conciernen al alma, aquellos que Cristo condenó en el Sermón de la Montaña: asesinato, adulterio, robo, perjurio y blasfemia. Sin autoridad suprema, la Iglesia cátara tiene unas estructuras flexibles. Está organizada en episcopados, circunscripciones geográficas, cada uno de los cuales está dirigido por un obispo. Cada obispo está asistido por un hijo mayor, su sucesor designado, y un hijo menor, que a su vez es el futuro sucesor del mayor. El obispo es un perfecto entre los perfectos, designado por sus pares. El perfecto o buen cristiano ha recibido el bautismo, el consolament, y por ello se ha comprometido a no caer jamás en el pecado. Así, se ha convertido en clérigo de la Iglesia cátara y puede, a su vez, prodigar el consolament. El buen cristiano ha hecho también votos de orden monástico. No puede ingerir alimentos de origen animal, salvo el pescado. Está obligado a ayunar y debe abstenerse de toda relación sexual. Del mismo modo, ha de vivir en comunidad y, de hecho, ha de desplazarse acompañado de sus socios, otro perfecto. El buen cristiano debe trabajar, desarrollando alguna actividad en los talleres de que dispone cada casa cátara. Existen también mujeres perfectas, cuya vida es más sedentaria. En sus casas educan a las jóvenes y dan refugio a las mujeres que se encuentran solas. La masa de fieles se compone de creyentes, laicos que se encuentran todavía sometidos al principio del mal, al pecado, y que tratan de acercarse al estado de pureza de los perfectos. A su muerte recibirán el consolament del moribundo, ritual que les permitirá esperar un buen fin, es decir,
conseguir la reencarnación del alma en un cuerpo más apto mediante el cual obtener una nueva oportunidad de salvación. El contacto carnal es pecado mortal para el perfecto y está igualmente condenado en el matrimonio y fuera de él. Pero en tanto que pecado cometido por el simple creyente, aún sometido al principio del mal, se beneficia de circunstancias atenuantes. Se trata, en efecto, de un mal necesario, pues proporciona nuevos cuerpos para las almas en busca de reencarnación. Los creyentes asisten a las prédicas de los perfectos y les presentan sus respetos mediante el mellorament o mejoramiento, práctica que incluye 3 reverencias o genuflexiones y que constituye, al tiempo, una solicitud de bendición. A menudo, perfectos y creyentes comparten la comida. En estas ocasiones, los buenos hombres bendicen el pan, que convertido así en pan supersubstancial, es símbolo del alimento espiritual y se distribuye entre los comensales. Otro rito cátaro es el aparellament, confesión pública a la cual se somete una comunidad cátara. El beso de la paz clausura las ceremonias, se intercambia entre los perfectos y los creyentes y remarca la comunidad de espíritu de la asamblea. De esta religión que hace gala de su desprecio por el mundo terrenal, apenas si se han conservado vestigios materiales. Ninguna iglesia, ninguna imagen, solamente algunos símbolos aislados, de difícil interpretación, que jalonan el espacio en que arraigó antes de ser perseguida. En 1163, el Concilio de Tours incita a los príncipes a tomar severas medidas contra los cátaros, tales como la prisión y la confiscación de sus bienes. Pero en Occitania no se cierran las puertas al diálogo. Así, en 1165 los cátaros, llamados desde entonces albigenses, son invitados a tomar parte en una asamblea de prelados católicos convocada en Lombergs, cerca de Albi. Presidida por el obispo de Lodève, la asamblea cuenta también con la presencia de Raimundo Trencavel y la condesa de Tolosa. La herejía progresa y se organiza en el concilio cátaro de San Félix de Cagaman, celebrado en 1167 en presencia del patriarca Nicetas de Constantinopla, obispo bogomilista, y de Marco, representante de la comunidad lombarda. Este concilio precisa las áreas geográficas de los obispados de Agen, Tolosa, Albi y Carcassona. En 1177, Raimundo V de Tolosa, preocupado por la expansión de la herejía en sus tierras, reconoce su impotencia en una carta enviada al cabildo de Citeaux. En respuesta, en 1178 llega a Tolosa una delegación dirigida por Pedro de Pavía, cardenal de San Crisógono, acompañado de Henri de Marcy, abad de Clairvaux. Pierre Moreau, un hombre rico de edad avanzada, adepto al catarismo, es obligado entonces a abjurar. Un año después, el Tercer Concilio de Letrán decide recurrir al brazo secular, anunciando el inicio de la represión en tierras occitanas. En 1181, ya convertido en cardenal de Albano, Henri de Marcy regresa a Lauragais a la cabeza de una pequeña tropa para asediar La Bogue. Allí se hace entregar 2 cátaros, entre ellos el obispo de la iglesia de Tolosa, que son obligados a abjurar. Durante cerca de 20 años, las querellas doctrinales parecen remitir, aunque el decreto de Verona de 1184 supone un nuevo azote contra las herejías e invita al clero local a perseguirlas. Pero es el advenimiento del Papa Inocencio III el que marca la reanudación de la lucha sistemática contra el catarismo. Tras un llamamiento dirigido al arzobispo de Auch y ante la escasa colaboración de este y del clero local, el pontífice envía legados a Languedoc y firma en 1199 la Decretal de Viterbo, que ratifica jurídicamente el principio de expropiación de los tras otro títulos y tierras, convirtiéndose en desposeídos, es decir, en faillits. Tras los 6 primeros meses de 1211,